Sí, Muy bien. Cuando quieran empezar, ¿tienen algún comentario antes de empezar? Algo pendiente que quieran decir? creo que no, doctor. Si no, muy bien. Entonces empezamos cuando quieran. Ya vamos, es que estamos teniendo un problemita con el internet. Y adelante cuando puedan. Bueno, ya empezamos. ¿Sí me escuchan? ¿Quién empieza? Sí, sí te escucha. Ah, ok. Yo soy, bueno, el equipo está conformado por Adamari Salazar, Jennifer Barragán y yo. Soy Alex Reynoso. Y Bueno, pues vamos a empezar con el tema de las proteínas, ¿no? muy bien. Bueno, pues una pequeña introducción, pues las proteínas lo vamos a generalizar como biomoléculas formadas básicamente por moléculas o compuestas por lo que es carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. De igual forma, en algunos casos pueden contener azufre y algunos tipos de proteínas que ya vamos a ver más adelante, pues pueden contener fósforo, hierro, magnesio y cobre, entre otros elementos. Podemos considerarlo como polímeros de pequeñas moléculas, eh, lo que constituye una proteína, que en este caso sería el nombre de los aminoácidos. Eh, Estos aminoácidos, después de la siguiente, porfis, van a estar unidos básicamente bajo un enlace de un péptido y pues ya el número, si el número de aminoácidos que forma la molécula no es mayor de 10, se denomina como oligopéptido. Si es superior de 10, si es superior a 10, se va a llamar polipéptido. Y si el número es superior a 50 aminoácidos, pues ya se habla de, ay, se habla de lo que es una proteína. Por lo tanto, pues vamos a ahondar en el tema, definiendo como las proteínas no son más que diferentes cadenas de aminoácidos. Y ya más centrados en lo que es un aminoácido, pues como les mencionaba, son las unidades básicas que forman las proteínas y su composición general representa o está compuesta de un grupo amino, que lo podemos observar y esquematizado, eh, y otro carboxilo, o en este caso o ácido, se unen a un carbono alfa, y las otras dos valencias de ese carbono quedan saturadas con un átomo de hidrógeno y con un grupo químico variable al que se le denomina radical. Bueno, así como lo observamos en la derecha, ahí podemos ver lo que es la estructura general del aminoácido. Sin embargo, tenemos que tener muy en cuenta la parte que es de la radical, ¿no? Pues lo que va a diferenciar a cada uno de los aminoácidos y pues es lo que le va a dar su nombre particular, igualmente su función y su estructura. Le podemos dar a la siguiente. Estos son algunos de los, ¿cómo se dice?
de los 20 aminoácidos que están de cierta manera como los más importantes. No sé si se alcancen a ver. Bueno, creo que si le pueden dar, no sé si le pueden dar zoom. Bueno, el primero que vemos es la alanina, la valina, la leucina, la isoleucina, la prolina, la metionina, etcétera, etcétera, ¿no? Son de los 20 aminoácidos que conforman o, bueno, están catalogados como los más importantes y existentes. ¿Le podemos dar a la siguiente? Y bueno, hay otra parte fundamental que tenemos que recalcar, es que dentro de los aminoácidos, pues evidentemente tenemos que tener claro que hay algunos que el cuerpo humano los puede producir y otros que no. Por lo tanto, los aminoácidos esenciales van a ser aquellos que el cuerpo humano no va a generar por sí solo. Esto implica, pues por obvias razones, que estos aminoácidos se van a adquirir por medio de la ingesta diaria de alguna dieta, ¿no? Las rutas para la obtención de estos distintos aminoácidos esenciales, pues son realmente, vamos a denominarlas como muy largas y costosas en el ámbito energético a nivel metabólico. Evidentemente, cuando un alimento contiene proteínas con todos los aminoácidos esenciales, se dice que son de buena o alta calidad. Algunos de estos alimentos, pues ya los conocemos, ¿no? Yo creo que ya está un poquito de más mencionarlos, pero bueno, es la carne, los huevos, los lácteos, principalmente los de producto, todos los alimentos de producto animal. Sin embargo, también los podemos encontrar en algunos vegetales como la espelta, la soja y la quinoa. Dentro de pues estos aminoácidos esenciales vamos a determinar que son 8, al menos para lo que es los humanos. Y pues bueno, recordando esto, los 8 aminoácidos son esenciales para todos los organismos. Algunos se pueden sintetizar por ejemplo, en este caso, no está mencionado, no, sí está mencionado, pero lo que es la alamina se va a generar por medio de lo que es el piruvato. Y aquí están los aminoácidos esenciales, que es la fenilanina, isoleucina, leucina, lisina, metionina, treonina, triptofano, valina, arginina y estidina. Estos son algunos de los aminoácidos, bueno, estos son los 8 aminoácidos esenciales para todos los organismos. ¿Le podemos dar a la siguiente? Sin embargo, pues también hay que definir que, como les mencionaba al principio, cada uno de los aminoácidos que van a formar grandes cadenas, como ya les mencionamos, que pueden ser, si son cadenas de 10, va a recibir un nombre, si son cadenas de más de 10, va a recibir otro nombre, y si yo son cadenas de alrededor de 50 aminoácidos, se va a considerar como proteína. Todos estos aminoácidos van a estar unidos linealmente por medio de uniones peptídicas. Estas uniones se van a formar por la acción de síntesis, en este caso vía deshidratación, entre el grupo carboxilo del primer aminoácido con el grupo amino del segundo aminoácido. Bueno, pues como les digo, las dos moléculas se van a unir, lo podemos ver esquematizado al lado derecho, mediante un enlace de tipo covalente entre lo que es el carboxilo y el amino con la pérdida de una molécula de agua, y el producto de esta unión es un dipéptido. El grupo carboxilo libre del péptido reacciona de modo similar con el grupo amino de lo que es el tercer aminoácido, y así sucesivamente hasta formar pues lo que es lo que les digo, las diferentes cadenas que van a conformar a las proteínas. Y pues cada aminoácido siempre se le puede agregar otro aminoácido debido a que pues tiene su enlace peptídico y siempre hay un extremo terminal tanto del otro aminoácido como del anterior. No sé si me expliqué. Y pues yo creo que, bueno, dentro de lo siguiente, no lo mencioné mucho porque ya habíamos ahondado y esto era como una pequeña introducción, ¿no? Pero recordamos que pues las estructuras de las proteínas se van a denominar en 4 grupos: de estructuras primarias, de estructuras secundarias, de estructuras terciarias y de estructuras cuaternarias, que no es más que, pues hace hincapié en el peso molecular de cada estructura y en cómo está formada o cómo se esquematiza la unión de los diferentes aminoácidos.
La estructura primaria recordaremos que era la lineal, la secundaria era un poquito más plegada, la hélice alfa que entraba dentro de esta, pues tenía la forma de lo que es el ADN, etcétera, etcétera, ¿no? Era más o menos como se definían, pero todas están pues unidas por estos enlaces peptídicos y yo creo que esta sería una de las introducciones hacia las proteínas, para no, pues sí, ya sería. Le damos a la Pero una siguiente. cosa importante Dígame, Doc. es cómo se forman esas distintas estructuras. Por ejemplo, la primaria, pues obviamente que se forma. ¿Y cuál es la importancia de todo esto que estás hablando ahorita para nuestros conceptos que tenemos que entender aquí? Por ejemplo, la estructura primaria es, como dijiste, es una que podemos escribir en un cuaderno, simplemente es una línea, inclusive con las puras abreviaturas, y eso ya estamos observando lo que es la estructura primaria. La estructura secundaria es aquella que la forman, qué tipo de enlaces están formando esa estructura secundaria. Ah, ok, sí, sí. Bueno, la Ajá, estructura sí te secundaria, acuerdas, ¿verdad? sí, se daba mediante, bueno, se plegaban las cadenas y iban a generar o se iban a adaptar por medio de puentes de hidrógeno, Doc. De puentes de hidrógeno, claro. Ahora sí, esa es la estructura secundaria, que son las hélices o Hélices los plegamientos alfa, las beta, los giros beta, etcétera. Sí, y los plegamientos, ¿no? Ahora sí, esa es la ajá, estructura secundaria. Y la sí. estructura terciaria, ¿cómo Eh, se forma? ¿Quién participa en esa estructura y cuál es la importancia que nos estamos ya empezando a ver a partir de estas estructuras de las que estás hablando? espérame. Y cómo la pudiéramos ahora sí entender. Ah, bueno, supone que las terciarias, si no mal recuerdo, creo que se daban mediante la formación de puentes, pero ahora de tipo disulfuro. Ajá. Sí, Y creo que ya, bueno, había los cuatro tipos tipos. de- ¿Mande? ¿Y cómo se puede representar esto? Bueno, pues recuerdo que era mediante enlaces no covalentes, que podrían ser de cuatro tipos en las terciarias. Ujú, Dentro de ellas eran por medio de cadenas ionizadas, o sea, con ujú. cargas de signo opuesto, pues, de positivo y negativo, por medio de puentes de hidrógeno, eh, por las llamadas hidrofóbicas Sí, y por uniones último hidrofóbicas. por las interacciones de dipolo-dipolo. Eran cuatro. Ok, sí, bueno, pero ¿cómo la podemos representar con ese montón de tipos de enlaces de los que nos está recordando? ¿Cómo la podemos ahora sí observar o cómo la podemos representar para entenderlo todos? Tú ya nos dijiste, la estructura primaria se representa en una hoja de papel, en un pizarrón, se escribe los aminoácidos que la forman, pegaditos. La estructura Sí. secundaria se representa como una hélice. Ah, ok, ok. Una Ah, bueno, hélice. las terciarias son globulares. Ajá. Y Sí, son las como, forman ese montón de enlaces. Los ajá, sí, puentes disulfuro, enlaces disulfuro, todos esos puentes de hidrógeno que andan por ahí y demás, ¿no? ajá, Y sí, luego, o sea, una de las principales exponentes son las proteínas globulares. Y ajá. pues como su nombre lo dice, o sea, son como un montón de proteínas unidas entre ellas, y, o sea, se ven como, o sea, no se pueden representar como las otras dos primeras, pero se ven como aplegadas, o sea, como todas unidas, como un montón no sé, Y un como cuando vemos, ejemplo, ¿eh? sí, ¿Cuál es el como, ejemplo convencional para llegar a las cuaternarias después? uy, Una las robina. cuaternarias, sí, No. las cuaternarias, el representante principal era la hemoglobina, Doc. Ajá. Y
están como, parecen tripitas, como el intestino delgado, de cuenta, así todo Ok, pero plegado. así, ok, todo plegado. Fíjate bien en lo que estamos tratando, ¿no? Ahora sí. Aquí tenemos ahí en esa imagen que nos tienes ahí puesta. Ahora sí, Ujú. vamos a pensar de que una estructura terciaria es la madeja de estambre, una bola de estambre, ahora sí. Y Sí. ese vamos a pensar, o como dices tú, un montón de tripitas pegadas con enlaces más o menos débiles o muy fuertes y demás, ¿no? Y esa es Ujú. una bolita de estambre, ahora sí. Es una estructura, una globina, una, una fibra de proteínas en los músculos y demás, ¿no? Y la estructura cuaternaria ya la forman varias estructuras terciarias unidas. Como tú Claro. dices, ahora sí, la principal representante es la hemoglobina. ¿Cómo se forma esa hemoglobina con respecto a lo que ustedes revisaron el semestre anterior? ¿Qué tipo de cadenas están o qué tipo de estructuras la están formando? Son Se dos supone cadenas que, alfa y dos beta, ¿no? ajá, Dos alfa, dos cadenas alfa y dos cadenas beta. Y estas ahora sí, después vamos a revisar que cada una tiene aproximadamente las alfa. Vamos a pensar que tienen, a ver, espérenme un segundo. Bueno, que las cadenas esas son dos alfa con aproximadamente 141 aminoácidos y dos beta con 145 aminoácidos, todos hechos así, bola unidos con sus enlaces diferentes que tienen. ¿Y qué otra característica tiene la hemoglobina? Que ya no lo dijiste también hace rato. ¿Qué otra característica? Ya son dos cadenas alfa, dos cadenas beta. Ahí están. ¿Y qué más tienen? La hemoglobina. pues los grupos, el grupo M, ¿no? El grupo M y el hierro. ¿Sí? Ajá. Entonces es ya una proteína que puede o no carecer de ese grupo prostético. Ahora sí que en este caso, como dijiste, la más representativa es la hemoglobina, como se entiende. Dos cadenas alfa, dos cadenas beta, unidas con su grupo M y con su hierro. Y entonces esto ya las hace funcionar como ahora sí, como hemoglobina transportadora de oxígeno a los tejidos. ¿Sí? Entonces esas son nuestras estructuras. Y si podemos observar aquí, en esa estructura que estás ahí representándonos, qué tipo de aminoácidos son los que están en el aminoácido 1 y en el aminoácido 2. Son aminoácidos alifáticos simples, ¿no? Así, Ah, sin claro, y, ningún, y van a estar unidos por el enlace peptídico para claro. formar, ajá. Y ahora, si pusiéramos en esa cadena, en esos enlaces peptídicos, aminoácidos con grupos funcionales básicos o ácidos o demás, vamos a tener que nuestras cadenas van a tener la posibilidad de ser funcionales con esos radicales, con esos puntos de unión, ¿sí? Claro. Eso es lo que hace a las proteínas. ¿Recuerdan ustedes ahora sí que una proteína en el plasma tiene la posibilidad de funcionar como amortiguador del equilibrio ácido-base? ¿Sí se acuerdan? Sí. ¿Y cómo funciona eso? Pues supone que las proteínas participaban, bueno, los aminoácidos era una de las principales, bueno, no es su principal función, pero es No, claro como, que no. Tienen eh, muchas ahora sí. ajá, pero es uno de los, como dejarlo como una de las últimas opciones del cuerpo para generar
ese equilibrio. Y bueno, Sí, recuerdo ajá. que al momento de participar en el equilibrio ácido básico, se inactivaban, o sea, se dejaban de funcionar los aminoácidos y la estructura proteica se desintegraba. Pero ahora sí, en su Pero función de amortiguador, acuérdense ustedes que no nos revisamos eso porque ustedes ya lo habían visto exhaustivamente, ese tema, pero una proteína, existen en nuestro organismo varios sistemas que participan en el equilibrio ácido-base. Empecemos, por ejemplo, ¿cómo se llama? Buffers. ¿Cuáles son los buffers? Sistemas buffer. ¿Cuál es el principal sistema buffer de nuestro organismo? El de bicarbonato ácido carbónico. Bicarbonato, ácido carbono. Por un lado, se pueden ceder hidrogeniones y por el otro lado se pueden captar hidrogeniones y es como funciona haciendo el equilibrio para mantener un pH óptimo, ¿no? De 7.4 más menos 0.5, ¿no? 0.5, 0.05, ¿sí? Entonces eso es como funciona un amortiguador de tipo bicarbonato ácido carbónico. Pero acuérdense ustedes que las principales, ahora sí, amortiguadores en estas funciones son las proteínas. ¿Y cómo funcionan las proteínas? Pues en su superficie, ahora sí, de las proteínas, tienen esos radicales que van a ceder o a tomar hidrogeniones y van a participar en el equilibrio ácido-base. Todos esos aminoácidos que tienen sus radicales ácidos y bases saliendo ahí de su superficie, es como actúan. Entonces, una proteína es un elemento funcional que tiene muchas funciones. La hemoglobina misma, pues es un gran amortiguador ácido-base. Acuérdense, son 4 globinas unidas, su grupo prostético. Su principal función, transportar oxígeno. Función, además de eso, captar o ceder hidrogeniones gracias a sus radicales de las proteínas que están de forma aparente en su superficie y que van a poder actuar amortiguando el equilibrio ácido-base, ¿sí? Entonces eso debe de quedarles claro. A ver, pon otra imagen a ver si aparece por ahí alguna de algún aminoácido funcional. Cualquier, o de las primeras que pusiste. Más, alguna de esas, miren. Aquí tenemos ahí en la primera, que es la valina, ¿verdad? La valina. Después acá abajo tenemos, ustedes se pueden dar cuenta en las imágenes esas de la posibilidad de que tengan grupos funcionales, ¿sí? Ahí tenemos a la cisteína, que tiene su radical sulfidrilo, que va a ser la que haga los puentes de hidrógeno, ¿sí? Entonces, todo lo que tienen, abajo está el ácido aspartico, y se le ve un grupo oxidrilo ahí. Ese grupo oxidrilo es funcional, ¿sí? Por el otro lado tenemos todo lo que tenga función, ahora sí, van a actuar cuando están en contacto con el medio. Van a tener funciones ahora sí entre otras esas que menciono, ¿sí? Que les quede eso claro, que son cómo funcionan nuestras proteínas en nuestro cuerpo, en la sangre, en los tejidos y demás, dentro de la misma célula, ¿sí? Entonces no son simples estructuras, sino que tienen funciones múltiples. La albúmina es un gran amortiguador. Acuérdense ustedes que la albúmina se encarga de transportar ácidos grasos de alguna manera. ¿Cómo lo hace? Pues sería cuestión de investigarlo, ¿verdad?
¿Tienen alguna pregunta, alguna observación, algo que quieran hacer? Todos, tú, Alex. Bueno, entonces le seguimos, Alex. Creo que se le cayó Bueno, la conexión. sí. Huyó Alex. Sí, como que lo sacó Zoom. Bueno, ya le ponemos tache. Tache, falta y No, cero. pero, no, pero es que igual, ya No, enseguida ahora sí yo, es una broma, no te ay, creas. eso es top. No, ¿cómo crees? Ahora sí. Pues sí, sabemos cómo estaban las cosas aquí. A mí me fallan, me empiezan a ladrar los perros, tengo que levantarme, tengo que hacer mil cosas que no se puede hacer. Bueno, a ver, ¿podemos continuar o esperamos a Alex? Aquí, No, ¿Quién va a pues, presentar esto? ya, ¿Quién va a presentar ya, esto? ya regresé, pero ya siguen mis compañeras, doc. sí, Ok. Bueno, que si tenías alguna observación, Alex, ahorita de lo que estábamos tratando. Si Pues nada llegaste. más, digo, pues si cree conveniente que le diga la función de cada una de las esenciales. No, 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 no. Eso de las esenciales es después lo veríamos, lo revisaríamos, pero ustedes ya lo vieron eso el semestre anterior, las funciones de cada Ok. aminoácido, cuando sí participan. Aquí lo importante es esto que viene con parte de lo importante, todo es importante, ¿no? Pero esto que viene a continuación es esto del ciclo del nitrógeno, donde empiezan todas las proteínas. Las proteínas no empiezan en los animales, las proteínas como los carbohidratos van a empezar en las plantas. Y aquí ahora sí con lo que nos platiquen a ver qué es lo que encontramos, ¿no? ¿Qué podemos comentar y qué Sí, podemos aprender? A ver, sí, cuando pues. quieran. bueno, yo les voy a comenzar a exponer acerca del ciclo del nitrógeno, que es uno de los ya conocidos ciclos bioquímicos, que esto ya es un poco más de ecología, si alguien se acuerda en la preparatoria, pero pues es como nos lo dijo el doctor, que no, que las proteínas tal cual no comienzan en nosotros, sino que el nitrógeno va a provenir de la atmósfera terrestre y va a tener que pasar por una serie de procesos físicos y químicos para pues llegar hasta nuestro cuerpo y poder constituir las proteínas. Ya hablando un poco acerca pues como de la historia, tenemos que ya en la atmósfera primitiva, no sé si alguien recuerde, que no contábamos así con mucho oxígeno, que, o sea, diversas teorías lo han señalado, que las principales constituyentes era el nitrógeno, vapores de agua, dióxido de carbono y azufre, y ya solo en pequeñas concentraciones teníamos el oxígeno. Entonces, pues, como podemos ver, el nitrógeno viene literalmente desde hace millones de años. Y eh, una disculpa si me estoy yendo muy rápido. Y actualmente, pues es uno de los elementos más, pues, más importantes de la vida, ya que todas las formas de vida pues van a depender de principalmente pues como ya lo hemos mencionado, al ser esencialmente en proteínas, en ácidos mononucleicos y en la atmósfera que lo vamos a tener en una concentración del 78%. Y ya precisamente de la atmósfera es donde va a comenzar todo este proceso tan bonito, ¿verdad? A la siguiente, por favor. Ah, ahí está. Bueno, todo comienza pues con la fijación del nitrógeno, que como ya lo mencioné, del nitrógeno atmosférico, las plantas, por decirlo así, la van a
la van a absorber, pero esto va a ser por 2 caminos. Las bacterias de las raíces de las plantas, pues lo van a tomar este nitrógeno de la atmósfera y los van a convertir en ciertos derivados ya ahí mismo en la propia planta. Pero también vamos a tener que cuando hay una tormenta, una descarga eléctrica, pues vamos a tener una combinación tanto de nitrógeno como de oxígeno. Entonces, estos compuestos pues se van a mezclar, van a caer a la tierra, al suelo, y lo van a enriquecer precisamente con el nitrógeno. Y ya también una tercera vía, ya es más de manipulación del hombre, pero pues también cabe destacar la verdad que el hombre pues va a fertilizar la tierra con ciertos, pues vaya la redundancia, fertilizantes, o abonos, por decir, y que contienen nitrógeno. Ah, y ya, le das a la siguiente, por favor. A ver, ¿y cuáles son las plantas que producen o que tienen asociadas esas bacterias? Las leguminosas, me parece. Exactamente, ¿no? La leguminosa, los frijoles, los chícharos, todas esas. Y entonces esas son las que hacen ese tipo de plantas que tienen asociadas esas bacterias en sus raíces, son las que toman ahora sí ese nitrógeno orgánico y lo transforma ahora sí en sus proteínas. ¿Y cuáles son esas? Más que en proteínas, en sus aminoácidos para formar sus proteínas, y ahí es en donde están las proteínas, los aminoácidos esenciales. Entonces, obligadamente, tenemos que tener formando parte de nuestra alimentación ese tipo de leguminosas, obligadamente, las lentejas, los frijoles, todo, las habas, todas esas cosas que son los que van a tener, porque de primera instancia tienen a esos elementos, aminoácidos esenciales. Y lo demás, ustedes se dan cuenta de que por más que le echan abono un suelo, si no se hacen ciclos en las siembras de los cultivos, ahora sí, el piso, por más nitrógeno que le echen, no se va a enriquecer, sino que tiene que haber ciclos en donde estén presentes esas bacterias que produzcan ese tipo de componentes nitrogenados orgánicos que puedan servir para fines prácticos después. Si alguien de ustedes tiene algún pariente que sea agricultor, habrán escuchado en sus pláticas de esto, de que tienen que hacer renovación cíclica de sus siembras. Aquí en nuestra comarca lagunera, antes era una región muy agrícola y no se hacían los cambios adecuados. Entonces los suelos, por más fertilizantes que se le pusieran, se fueron agotando hasta quedar en nada. Ahorita ya, pues por técnicas de agronomía se están tratando de enriquecer esos suelos. No simplemente echándole agua a un terreno se va a hacer fértil, sino que hay que tener la cuestión de producir ese nitrógeno orgánico ligado a las raíces de esas plantas. ¿Sí? Bueno, muy bien. Esta es una de las cosas importantes de cómo empezó la vida, cómo hemos ido evolucionando y por qué las plantas son tan importantes en nuestro vivir diario, nuestro convivir con la naturaleza y todo. Bueno, adelante. Bueno, ya tenemos esta parte del ciclo. Una disculpa si se escucha como un martilleo, es que están con una construcción, no sé si lo noten. Bueno, pero pues me disculpo.
Y ya le das a la siguiente, por favor. También cabe destacar que el nitrógeno en un punto regresa a la atmósfera, pero esto ya es un poquito más adelante, ya cuando va a concluir este ciclo. Y ahora sí, ya tenemos que están en las plantas y pues, ¿quién se alimenta de las plantas? Son los animales. Entonces, ya aquí comienza la formación de aminoácidos y proteínas. Le das a la siguiente, por favor. Entonces, ya en la formación de aminoácidos y proteínas, pues vamos a tener que los vegetales van a realizar parte de esta acción. Y pues los animales van a terminar de organizar las proteínas las proteínas animales, ya que pues estos van a consumir los vegetales que ya han realizado la acción, que ya han convertido el nitrógeno pues a una cierta forma de aminoácidos y proteínas. Entonces, ya en el metabolismo del animal, pues lo que va a hacer con esas proteínas es que las va a sintetizar en sus células, pero ya en una forma pues más estructurada, más para consumo, para consumo humano. Y de aquí van a empezar a surgir pues ciertos debates, ya que se dice que los animales son la mayor fuente de proteínas que tenemos, pero pues en una contraparte también tenemos que las proteínas van a provenir tanto de plantas como las leguminosas, como ya lo habíamos mencionado. Entonces, sin embargo, sí ciertos aminoácidos pues van a ser exclusivos de los animales, por lo que ciertas personas vegetarianas van a tener que buscarlo de manera sintetizada. En, le das, bueno, ahí. Es Ya como que, digo, ahí hay un debate, ¿eh? Ahí hay un debate, así como dices, muy importante en el sentido de, ahora sí, de que si una persona es ahora sí como se le llama vegano al 100%, yo tengo un yerno que es vegano, así, y come exclusivamente vegetales. Y lo que ahora sí sabe que no existe cantidad de esos aminoácidos esenciales en ciertos alimentos que él consume, ahora sí que los buscan y acaban, ahora sí, ustedes han escuchado, por ejemplo, de la quinoa. Es unas semillas así medio extrañas que están presentes ya en los anaqueles de los súpers y demás. Total, estas, donde están todos los aminoácidos esenciales, es en las plantas, no en en los animales obviamente está y en cantidades adecuadas en ciertos órganos. Por ejemplo, se dice que en el hígado de los animales, ya sea de res o de cerdo, si el hígado es muy rico en ciertos aminoácidos por el tipo de proteínas que tiene y la cantidad obviamente que puede tener. Pero esos aminoácidos, ¿de dónde provienen? Esos aminoácidos no los produjo ese animal, esa res, ese cerdo, sino que tuvo que ingerir a las plantas, procesarlo ahora sí en su tracto digestivo y ya con ello obtener esos aminoácidos esenciales. Aquí la cuestión está en que mientras más variedad tenga nuestra alimentación, más buena va a ser nuestras fuentes de los distintos aminoácidos. Por ahí yo creo que vieron ustedes así o lo pueden encontrar fácilmente, en los requerimientos diarios que debemos de tener de cada uno de los aminoácidos, de esos esenciales. Y las fuentes están pues ya sean cierto tipo de carne, cierto tipo de pescado y obviamente en ciertos vegetales. Bueno, continúale pues.
Bueno, también en este ciclo algo importante a mencionar es que, como ya lo mencioné, todo se regresa, es un ciclo. Entonces, ya por medio de las excreciones de todos los animales, ya sean herbívoros, carnívoros, incluso del hombre, este, pues, va a contener cierta parte de nitrógeno. Entonces, la eliminación en algunos animales, pues, se hace por forma de amoníaco, y en el hombre, pues, en forma de urea. Y entonces, esto va a regresar de nuevo hacia hacia la atmósfera y se repite el ciclo. Ujú. Y Polvo esto eres también y en polvo te convertirás. sí. Ay. Ya desde tiempos bíblicos nos mencionaban los ciclos. Bueno, también algo a destacar es que aunque la atmósfera sea como el principio y el fin de este ciclo, pues no va a ser la reserva realmente activa, sino que en el suelo es donde vamos a encontrar pues las mayores concentraciones. O sea, pese que haya un 78% en la atmósfera, en el suelo vamos a tener incluso más. Y ya le das a la siguiente, por favor. Bueno, ahí tienen alguna pregunta acerca de esos aminoácidos, de ese ciclo del nitrógeno. Ahora sí. No, doctor, todo bien por el momento. Todo bien, ya lo habían visto y como dijo Adamari, pues es una cosa que desde sus clases de biología, tal vez en secundaria ya lo habían visto esto, ¿no? Que empieza todo en el aire y termina en el aire, ahora sí. Cuando un animal muere, una persona, pues ahora sí, ya sea que lo cremen o que lo entierren, pero finalmente todo ese nitrógeno que estaba formando parte de sus cuerpos, ya sea que se vaya a enterrar o que se vaya a cremar, pues ese nitrógeno que está formando parte de sus estructuras se va a liberar en forma de nitrógeno y va a pasar al aire ambiental, ahora sí tal vez, como dijiste, empezando otra vez el ciclo. Pero fundamental ahora sí, si queremos que ese nitrógeno sea ahora sí útil para los fines es que existan esas bacterias en el suelo que puedan convertirla, el nitrógeno, en nitrógeno orgánico. A ver, adelante con tus De, aminoácidos. de hecho, ya mencionando un poco de teorías, más que nada, sí me encontré por ahí que si en algún caso de que, como ya lo mencioné, el nitrógeno es una parte, pues, constitucional de todos los seres vivos, entonces no podríamos, al igual que el oxígeno, no podríamos sobrevivir sin él. Entonces, si según ciertas teorías, si se llegase a fallar algo de este ciclo, pues ya todo sería como que todos todo se acabaría, ¿verdad? O sea, por decirlo de cierta forma. Muy bien. Pero Y creo que este, ya vamos a seguir hasta mañana porque ya se está acabando el tiempo ya para que haya lugar a comentarios y demás. ¿Continuamos mañana? sí, Bueno, ¿alguien tiene alguna duda? para sus siguientes temas, esos que vienen de traducción y transcripción, a ver si encuentran ahí en el YouTube. Hay muchos videos muy padres, ahora sí, algunos que muy explicativos, ahora sí, que ponen de manifiesto todo lo que es la transcripción, la traducción, cómo se lee todo. Van a encontrar ahí el código genético, entonces a ver si pueden encontrar alguno que les guste y nos lo puedan presentar. ¿Sí? Sí, doctor. André, pues si nos vemos mañana, vamos Ah, bien. Gracias, Hasta doctor. mañana, doctor. Gracias, 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 hasta mañana. bye, hasta mañana.